Tomen asiento, amados hermanos. De verdad que es una enorme bendición la que tenemos en esta mañana, poder estar en la presencia de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos. No les digamos visitas porque el que visita de pronto no vuelve, pero son nuestros amigos, de verdad. Si tiene algún amiguito ahí, dale la bienvenida. Dígale bienvenido a casa en el nombre de Jesús. Yo creo que gozamos de un gran privilegio y es de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso marca una gran diferencia. Y yo pienso que este es un día el cual nosotros lo dedicamos a nuestro Dios. Nuestra vida está dedicada todos los días a nuestro Dios, pero pudiéramos decir que el domingo, no sé cómo llamarlo, es un día solemne, pero es un día especial para estar en presencia de Dios, para recargar baterías, para renovarnos, en cierta manera para escondernos en Dios, para refugiarnos en Dios, porque hay un enemigo que a todos nos tiene en la mira. Nadie realmente se escapa, a todos nos tiene en la mira, pero qué importante escondernos en Dios. Así que un saludo a todos y doy gracias a Dios la oportunidad que Él me regala en esta hermosa mañana para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Bueno, tenemos un lema del ministerio y es reconciliando al mundo con Dios. Hermana, gracias por el amén. Como dice nuestro pastor, gracias hermana por ese amén. Aquí aprendemos. Entonces, de verdad es una bendición reconciliando al mundo con Dios. Esto cambia ahora. Hay una porción bíblica, Segunda de Corintios, es muy conocida por cierto. Segunda de Corintios 5, 17 al 19. Allí encontramos una hermosa porción bíblica en esta hermosa hora. Dice de la siguiente manera: y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es un ministerio. Verso 19, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, ¿qué cosa? No tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo quiero más que una predicación en esta mañana, dar una enseñanza. Vamos a hablar un poquito de amarteología y luego vamos a hablar un poquito de soteriología. Y yo pienso que este es un tema que todos nosotros lo conocemos. De verdad que sí. Pero tenemos personitas nuevas también que necesitan de esta palabra. Y seguramente Dios quiere recordarnos también a nosotros algo. Y vamos a entrar en materia. Entonces, el tema que tenemos es reconciliados con Dios. Yo pienso que si hago una pregunta, ¿cuántos se han peleado de pronto, no sé, con su esposa? Por allá dicen amén pasito. ¿Ha habido dificultades? Lo más posible es que sí. Y qué importante ser sinceros. Si han habido dificultades.
y a veces hasta fuertes. Que a veces llega un poco moreno la cara, pero hasta allá no, o no sabemos, de puertas para adentro. A veces hay dificultades entre los hijos, las peleas entre los hijos, entre los hermanitos. ¿Y quién es la conciliadora, la que hace el papel de conciliadora o conciliador? Yo diría que la mamá en su mayoría. Ella tiene como más paciencia, por así decirlo, más dedicación para sentarse con ellos. Bueno, ¿y cuál es el bonche? ¿Cuál es la pelea? ¿Cuál es la situación? Para los niños, por supuesto, eso es un problema grande. Para nosotros es una bobada. Pero de pronto para ellos el problema no es que me hizo esto, me hizo lo otro. Pero hay una personita allí haciendo un trabajo de conciliadora, de que se amisten, que dejen la pelea. Porque hay muchas historias en la Biblia sobre esto. Hay un par de muchachitos que antes de nacer ya se daban golpes. Sí, ya se daban sus muñequeras, dicen por ahí. Y más adelante sabemos muchas consecuencias. Pero qué importante realmente es restablecer la amistad. Es importantísimo ver el papel de una madre haciendo que sus hijos sean reconciliados. Y vamos un poco más allá. Cuando una persona, siendo bautizada en el nombre de Jesús, se aparta, cierto que la mayoría siempre vamos en busca de Él, a que se reconcilie con Dios. Y a veces decimos, fulanito o fulanita se reconcilió con Dios. Vino al altar, pidió perdón y volvió a amistarse con Dios. Porque es que el pecado como tal es, por supuesto, darle la espalda a Dios. Es darle la espalda a Dios, así de sencillo. Pero cuando usted logra, número uno, traer a un pecador, por así decirlo, al pecador raso, el que no conoce a Dios, y usted comienza a evangelizarlo, a enseñarle la palabra de Dios, eso es maravilloso, porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos el día que el pecador se arrepiente. Pero yo diría más que la fiesta es cuando llega la pila del bautismo y se le invoca el nombre de Jesús. Yo pienso que la fiesta es muy grande, la fiesta es poderosa, porque alguien ha sido rescatado para el reino de los cielos. Entonces, eso es algo importante, que nos reconciliemos con Dios. Gloria a Dios. Hay una expresión del griego que se llama catalazo, que es cambiar mutuamente a dos personas, y tiene otros significados. Pero me gusta esta frase, este significado, que es cambiar mutuamente a dos personas. Porque para que haya una reconciliación, tienen que acercarse. Hoy las noticias, por supuesto, inundan la televisión, por supuesto, de una guerra. Y nosotros sabemos que esto está afectando al mundo entero. Y esto va a seguir. Los que conocemos, tenemos conocimiento de la palabra de Dios, esto no tiene arreglo. Sabemos que la venida del Señor está tan cerca. Los que me crean en esta mañana, la venida del Señor está tan cerca, y todo esto tiene que suceder, y no sabemos hasta dónde nos permita Dios vivir o ver antes de que
por supuesto, seamos levantados. Así que necesitamos tener firmeza en la palabra de Dios, tener firmeza en la vida cristiana, tener puestos los ojos en el Señor y básicamente siempre estar reconciliados, amistados con Dios. Hay otra palabra que se le agrega otro poquito, que también es una frase del griego y es apokatalaxo. Apocatalapso. Y aquí hay algo más profundo, que se habla de una reconciliación rotunda y completa. Una reconciliación rotunda y completa. ¿Por qué sucede esto? Se dice que en los tiempos de Pablo, por allí en Colosas, habían unos falsos maestros que estaban hablando que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente para reconciliar al mundo. Y realmente eso generó ciertas dificultades. Pero en esta mañana, aquí somos conscientes de lo que ha sucedido, que el sacrificio del Señor Jesucristo fue más que suficiente. Bendito el Señor, para reconciliarnos, amén. Fue algo rotundo, fue algo completo para hacernos aceptos delante de Dios. Número 1, la condición del hombre sin Cristo. Entramos en nuestro tema. La condición del hombre sin Cristo. Hay una porción por allí en Colosenses 1:21 donde nos habla, y yo quiero resumir. Aquí nos habla que estábamos sin Cristo, ajenos a los pactos y una cantidad de cosas, sin Cristo. Por supuesto, éramos extraños. Alabanzas al nombre del Señor. Éramos extraños a las promesas, a las bendiciones, a los pactos. Esto expresa la distancia de un hombre pecador frente a un Dios tan santo, tan grande, tan poderoso. Es para mostrar la dimensión de lo que es el hombre sin Cristo. Él se encuentra en un estado de miseria, siempre dándole la espalda a Dios. Entonces, la caída del hombre, yo quiero hablar un poquito de esto, resumiendo un poco. La caída del hombre produjo esclavitud. Produjo esclavitud. Todos caímos por esa misma línea en siervos del pecado, esclavos de la maldad. Y esto, por supuesto, es lo que Dios a futuro, por supuesto, quería hacer. Fuimos destituidos. Fuimos considerados enemigos de Dios. Usted sabe lo que es ser destituidos. Una persona comete una falta de manera de pronto reiterativa y comienzan a darle avisos. Está la primera falta, la segunda falta, y le dicen, bueno, si comete la tercera falta, usted va a ser destituido de su cargo, o no sé de dónde sea, o lo echan de la casa. Pero es como un ultimátum que se le da a la persona, una destitución. Y esto nosotros, todos los lectores de la Biblia, en su mayoría los predicadores de la palabra del Señor, sabemos lo que produjo la caída de nuestros primeros padres. Ellos tenían una relación con Dios. Ellos escuchaban la voz de Dios. Había una armonía,
había algo grande, había algo hermoso, pero por ahí había un enemigo que no le gustaba eso. Vino, hizo un trabajo y ese trabajo produjo un efecto muy terrible que hizo del hombre unos miserables que tienen que salir expulsados de la presencia de Dios, que tienen que ser desnudados, porque cuando ellos se miran el uno al otro, dice la Biblia que conocieron que estaban desnudos. Ellos estaban vestidos con la justicia divina. Y el día que pecaron, Dios quitó eso tan grande que había en ellos y se convirtieron en seres mortales, en seres esclavos. Yo pienso que en esta mañana, haciendo una aplicación rápida, Dios nos tiene vestidos con una gracia, con esa justicia divina. Ese día que fuimos a las aguas del bautismo, Dios colocó algo especial en nuestras vidas, y yo creo que cada uno de nosotros somos el testimonio, somos el reflejo de lo que el Señor ha hecho. Bendito el Señor. Fuimos destituidos de la presencia del Señor. Nos convertimos en transgresores. Y por así decirlo, hay una mancha roja o una mancha negra de pecado que va contaminando, que va ensuciando. Y grandes hombres de la Biblia fueron manchados por ese pecado. Aarón fue un gran hombre y la mancha del pecado lo tocó. Moisés, Abraham, de Salomón ni hablemos, David. Y todos estos hombres, el pecado los alcanzó. Y en cierta manera y en cierto momento fueron considerados como esclavos. El pecado cortó la relación con Dios. Se produjo una ruptura. Se produjo una pared donde el ser humano no podía ser oído y por ende fue expulsado de la presencia de Dios, fue expulsado del huerto del Edén. Y eso fue una desgracia. Los grandes teólogos dicen que el día que esta pareja desobedeció, dice que los ángeles se vistieron de luto, que esto fue algo terrible lo que sucedió. Y estamos viendo, por supuesto, la situación de la humanidad. Número 2, la provisión divina para que el pecador pueda ser reconciliado. Bendito el Señor. Dios se hizo hombre. Hay una serie de profecías que nos están hablando, que nos están enseñando, del advenimiento del Mesías. ¿Y qué es lo que ocurre? Un ángel, por supuesto, no podía hacer las veces de redentor. ¿Qué fue lo que se perdió en el huerto del Edén? Lo que allí se perdió fue una vida perfecta sin pecado. En el Edén se perdió una vida perfecta sin pecado. Por tanto, lo que se necesitaba era también una vida perfecta sin pecado. Se necesitaba un humano, y un ángel no podía convertirse en un ser humano. Pero Dios, que tiene todo el poder, toda la autoridad, vino y se hizo carne, vino y se hizo hombre y tomó las veces, bendito el Señor, de ese redentor. Entonces, pudiéramos decir también que a lo largo del Antiguo Testamento, así como corría esa línea roja o esa línea negra de maldad, también se establece como una línea, por así decirlo, como una mancha de sangre
a través del cordero que aplacaba la ira de Dios, que aplacaba la ira de Dios. Y esto precisamente era para liberar, para redimir. Y cada año, por supuesto, la ira de Dios caía sobre un cordero inocente. Un cordero inocente. Sobre este animalito caía la ira de Dios. Y usted notará, a mí me llama mucho la atención, es un texto que lo conocemos todos, pero la Biblia habla, hablando el Señor en el Antiguo Testamento, dice: 400 años estuve disgustado con la nación. ¿Por qué? Hay una mancha de pecado. Pero póngase usted a pensar, dice: 400 años disgustado Dios con una nación. Dios bravo con una nación que no se vuelve, que no se arrepiente, y hasta el día de hoy lamentablemente son apóstatas. Eso suena feo y suena duro, pero ellos son apóstatas. Yo el otro día escuchaba a un hombre, y el hermano José Uber sabe, que él decía, no, y esto lo digo con mucho respeto, que a veces algunos hermanos, aún pastores, cuando hacen ese paseo por allá por Jerusalén y van a los muros de las lamentaciones y ponen sus manos sobre los muros, este hombre decía: ¿qué hace un hombre de Dios allá? Realmente no tiene sentido, pues vaya de paseo. Pero realmente, ¿qué tiene que usted lamentar allá? Los problemas de la casa, los problemas, no sé qué podrá lamentar ahí, pero realmente lo que ellos no quisieron recibir, hoy lo tenemos en nuestro corazón. Yo creo que podemos alabar a Dios en esta mañana. Lo que ellos despreciaron, eso lo tenemos nosotros en nuestro corazón. Entonces, lo que vemos, resumiendo un poco el tema, esa misma ira, porque hay una serie de profecías que están apuntando, por supuesto, al advenimiento de nuestro Salvador. Y es que Él sería como nuestro vicario, nuestro sustituto, que por supuesto llevaría todos nuestros pecados. Porque como lo dijimos, para que se efectúe o se opere una reconciliación, se necesitan unas faltas, se necesitan unos agravantes para poder hacer una reconciliación o una conciliación. Pero obviamente eso es diferente. Pero es que esto de reconciliar, esto es algo importante. Bendito el nombre del Señor. Yo a la noche estudiando, y ayer que saqué obviamente otro espacio en el transcurso del día para estudiar, me puse de verdad a llorar, de verdad. Y le voy a decir por qué. Yo me puse a hacer un análisis de la muerte del Señor, la forma como lo mataron, la forma, porque eso fue un asesinato, eso fue una masacre. Y la verdad me puse a llorar ahí, no les miento. Yo le dije a mi esposa, me puse a llorar estudiando esto, porque a veces uno como que profundiza el pensamiento, ve la situación. Yo creo que aquí, en toda esa etapa del COVID, lloramos muchos. Unos porque se fueron, otros lloraron para que el Señor, por supuesto, tuviera misericordia, y estamos de pie aquí por misericordia. De lo contrario, llevaría 2 años de muerto. Yo le testificaba a una señora esta semana del milagro que Dios hizo conmigo,
y ella fue allá al café a tomar algo, comer algo. Y no sé, abrimos una charla porque ese lugar es para hablar de Dios y Dios nos ha concedido, siempre hablamos de Dios y siempre hablamos de Dios. Y le testifiqué, Dios hizo un milagro, yo tuve COVID, estuve hospitalizado. Y le conté el milagro que Dios hizo. Y ella no se aguantó y se puso a llorar. Dijo, usted me hizo llorar. Dijo, eso es muy fuerte. Dije, sí, es bastante fuerte. Y yo se lo estoy contando, pero otra cosa es lo que yo sentí, eso es más fuerte todavía. Pero ver la mano del Señor obrando ahí, a Él le plació dejarnos vivos. Otros días estamos vivos, valorémoslos en la presencia del Señor. Entonces, todo lo que le hacen al Señor en esta muerte violenta, cuando se hace ese derramamiento de sangre, es el resultado de una muerte violenta. Hasta donde tengo entendido, creo que le dieron 39 latigazos con unos garfios, como unas pequeñas varillas, y llevaban unas puntas en forma de garfios, que cuando esto caían sobre el cuerpo del Señor, eso arrancaba su carne. ¿Por qué tiene que el Señor hacer eso? La culpa, el pecado fue algo tan terrible, fue algo tan bajo, que el Señor tomó la decisión de venirse desde los mismos cielos, quitarse toda esa gloria, toda esa magnificencia, todo ese poder, y por así decirlo, meterse en un hombre sencillo, ir a la cruz del Calvario y ver todo lo que le hacen, la burla, el escarnio. Colocan una corona de espinas, pero no era simplemente un adorno. Esa corona se dice que era como en un acero que se enclavaba en sus sienes, en su cabeza. Qué resistencia la del maestro. No, de verdad, qué resistencia tan terrible la del maestro. Ese cuerpo de carne. Y lo terrible es que inclusive lo ponen a cargar la cruz también. Pero no estamos en Semana Santa todavía para predicar ese sermón. Entonces fue algo terrible, fue una masacre horrible. Pero ¿qué estaba haciendo con esto? ¿Y por qué trato esto? Porque estamos miramos la contraparte, lo que es el pecado, y vemos que esa misma justicia divina cayó sobre el cuerpo de Jesús. ¿No me entendieron? La justicia divina cayó sobre el cuerpo de Jesús, porque allí Jesús era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Por eso esa sangre es poderosa. Cuando una persona se le bautiza en el nombre de Jesús, pues no se le menciona la sangre. Pero yo tengo un concepto, es Primera de Marlo 1:1, que el poder de la sangre fue transferido al poder del nombre. Por eso cuando a la persona se le invoca el nombre de Jesús, allí ocurre un milagro, que sus pecados son perdonados, su vida es limpia, adquiere una nueva conciencia para con Dios. ¿No le parece grande? ¿No le parece glorioso eso que el Señor hizo? Y ahorita vamos a mirar cuatro aspectos para lograr realmente ser reconciliados con Dios. Porque aquí están las veces lo que el Señor hizo, todo lo que Él hizo. Él hizo su parte. Porque hay una doctrina, y me perdonen la expresión, una doctrina demoníaca, que viva como quiera, que el Señor ya perdonó nuestros pecados. Viva como pueda, que el Señor ya con su sangre ya nos limpió, ya somos salvos. Viva como quiera. Por eso es que el infierno
tiene una garganta muy grande donde van a ir muchos. Por eso en esta mañana necesitamos ayudar a reconciliar al mundo. Vea, si usted entendiera eso, si pudiéramos todos entender esto, la necesidad de hacer que el mundo sea reconciliado con Dios. Te vamos a mirar 4 puntos. Uno es justificación, segundo es redención, tercero es perdón y cuarto es adopción. Para que realmente para que seamos reconciliados con Dios. Cuando nosotros hablamos de justificación, allí estamos viendo al pecador ante Dios como una persona acusada. El pecador siendo acusado, porque el diablo lo señaló y le dijo: usted está condenado, por tanto le espera el infierno. Y por acá está un abogado que todos ustedes conocen. Pero este término justificación es un término jurídico. Y aquí realmente se necesita un juez, se necesita un fiscal y se necesita un abogado. Pero aquí vemos nosotros que el fiscal es el diablo, por supuesto, que, me perdonan la expresión, está chuzando, está acusando, porque él es experto para eso. Y ese es su papel: acusar y acusar y acusar. Pero aquí vemos un abogado que es el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que Él mismo es el juez. Él es abogado y Él es juez. Entonces, claro, Él tomó el caso, lo absolvió y dijo: no, el hombre fue engañado. Por tanto, se le aplica la justificación y es declarado inocente, es declarado justo, pero por los méritos de Cristo, por la sangre que Él derramó, por ese sacrificio tan poderoso, entonces somos justificados. Romanos 5, yo creo que sobra decirlo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que somos justificados por la fe. Yo quiero ver manos levantadas de los que tienen fe que han sido justificados. Y los que no creen, levántenla ahora, bájenla. Los que creen y los que no creen, levántenla, porque no la levantaron todos. Alabemos el nombre de Jesús. Entonces, esto es maravilloso. Obviamente esto es una doctrina. Aquí nos metimos un poquito en soteriología. Y realmente esto es una doctrina muy importante que juega un papel de suma necesidad en cada uno de nosotros. Entonces, esta persona puesta ante Dios, claro, es un pecador, pero el Señor tomó su caso, pagó la deuda y ahora es declarado justo. Eso es algo poderoso lo que el Señor hace. Número 2, redención. Estamos hablando de 4 puntos realmente, y hay muchas cosas más, muchas doctrinas más realmente, pero escogí estos 4. Me llaman mucho la atención. El segundo es redención. La Biblia dice en Gálatas 3:13 que el Señor nos redimió. ¿De qué? De la maldición de la ley. Imagine que Él tomó las veces por nosotros, se colocó en nuestro lugar. Y esto de redimir es algo poderoso. Eso había una ley bastante interesante sobre el tema de la redención. Pero el Señor, y sobre todo el pecador frente a la presencia de Dios, es una persona que tiene una deuda. Es un deudor. Entonces se necesitaba pagar un precio para poderlo redimir. Ustedes saben la ley de la esclavitud en el Antiguo Testamento. Que el muchacho, cuando existían las deudas,
y no se podía pagar, entonces la ley favorecía al uno y por supuesto desfavorecía al otro, y los hijos eran llevados para pagar una deuda. 3, 4, lo máximo era 7 años. Y habían unos que se amañaban tanto, gustaban tanto del trato de su señor, que se quedaban allá. Dijo: papá, yo no vuelvo, me quedo aquí me están tratando bien. Pagó la deuda, pero si en el transcurso de esos 7 años, al año o a los 2 años, el papá tenía el recurso para pagarlo, iba y negociaba y traía a su muchacho a casa. Y eso fue lo que el Señor hizo. Derramó su preciosa sangre para redimirnos, para rescatarnos, para quitar todo ese peso de maldición, todo ese peso de pecado que había en nuestras vidas. ¿Por qué no alabamos al Señor Jesús con un aplauso? Ahora vemos en el tercer punto lo que es la importancia del perdón. El perdón es algo tan bonito, pero por supuesto el pecador frente a la presencia de Dios es un deudor. Él es un deudor. Él está a merced de alguien. Y esto es algo tan maravilloso. Y no sé si a usted le ha sucedido que tiene una deuda y de pronto viene la persona a quien le debe y le dice: usted no me debe nada. Pero ¿cómo así es que yo le debo tanto? Sí, pero ya no me debe nada. No se preocupe. Su deuda está saldada y estamos a paz y salvo. ¿Cómo queda usted? ¿Se pone bravo? ¿Será que se enoja? ¿Usted expresa gratitud con un abrazo? ¿Expresa agradecimiento con palabras? Porque le han perdonado una deuda que seguramente le estaba haciendo doler la cabeza y le estaba trayendo muchos problemas. Pero en estos casos el Señor pagó nuestra deuda. Nosotros éramos deudores, pero el Señor pagó la deuda, y en otras palabras, la deuda fue olvidada. Eso quedó atrás. Hay un versículo por allá en uno de los profetas menores donde dice que el Señor echó tras sus espaldas nuestros pecados. Porque la Biblia dice: Señor, si mirares a nuestros pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Bendito el nombre del Señor Jesús. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Alguien decía que el Señor Jesús en la cruz del Calvario fue el pecador número 1. Pero no se asuste, porque voy a dar la segunda parte. No por los pecados de él, porque él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, pero fue considerado el pecador número 1 por nuestros actos, por nuestros pecados. Es decir, que esa cuesta que él está llevando allí, todo lo que está sufriendo, es el peso del pecado de cada uno de nosotros. Por eso hoy hay libertad para que usted entre en la presencia de Dios, para que alabe, para que glorifique, para que sea sano, para que reciba el Espíritu Santo, en fin, para que se goce en la presencia del Señor. Número 4, en la adopción. En la adopción el pecador es considerado como un extraño. En la adopción el pecador es visto como un extraño. Nosotros sabemos lo que es adoptar. Seguramente alguno de ustedes lo ha hecho o lo va a hacer, no sé. Pero esto de adoptar, pues por supuesto
a veces se adoptan otros genes, tipos de sangre, otro tipo de carácter. Y hay muchas cosas ahí en el momento de una adopción. Y a veces cuando eso, yo recuerdo un caso de una familia que adoptó a un niño y por supuesto los hijos en casa no estaban de acuerdo y lo menospreciaban, lo miraban mal. Y eso es horrible, porque por supuesto sabían que era adoptado, que no era hijo legítimo. Nosotros no éramos hijos legítimos, pero el Señor nos adoptó. Efesios 1:5 nos habla de esta adopción, que fuimos adoptados hijos suyos. Y por allí hay unos méritos por la sangre de Cristo. O sea, la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Nos justifica, nos dio redención, nos dio perdón, nos dio adopción. Y por último, produce una reconciliación. La doctrina, o la palabra reconciliación, por supuesto, es una doctrina. Cuando hablamos nosotros de reconciliación, es como un punto de vista donde se puede ver a una persona como enemigo. Porque para que haya reconciliación, tienen que haber dos enemigos. Ahí tenemos a Rusia y a Ucrania, que están de enemigos. Y están trabajando para hacer algo que se acabe el conflicto, para que se puedan reconciliar. Pero no voy a hablar de eso, hermanos, que eso, la verdad, es complejo y es duro lo que está pasando, y debemos orar por nuestros hermanos que están allí, por los misioneros, por la iglesia del Señor, para que ellos sean guardados. Entonces, aquí hay algo importante, y es que nosotros necesitamos reconciliar al mundo. Necesitamos colocarnos en manos de Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Allí hay algo que se une. Dice que Dios estaba en Cristo. Ahí no hay dualismo, no se preocupe. Estaba la parte divina, por así decirlo, metido en la parte humana, donde se produce este milagro de reconciliación para que el mundo pudiese ser redimido de toda la maldición de la ley. Pero dice que Dios estaba en Cristo. Hay algo tan poderoso que se está operando allí, que está sucediendo. Y ya alguien decía, si el diablo hubiese sabido lo que estaba pasando allá en la cruz del Calvario, detiene todas sus tropas. Porque claro, cuando el Señor entrega su espíritu, cuando Él muere según la carne, usted sabe lo que pasó. Comienza la tierra a temblar. Dice la Biblia que las rocas se partían. Dice que hubo tinieblas por espacio de 3 horas y que muchos muertos resucitaron. Salomón murió, David murió y quedaron muertos, pero la muerte del Señor Jesucristo produjo algo poderoso en el mundo, que los mismos infiernos tuvieron que temblar, porque estaba muriendo el autor de la vida. Yo pienso que en esta mañana debemos de alabar a Dios, porque lo que Él hizo fue algo grande, fue algo glorioso. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Y quiero terminar con esta frase: no hay mayor santo que un pecador que ha sido lavado con la sangre de Cristo.
Yo creí que se iban a alegrar de verdad. No hay nadie más santo que un pecador que ha sido lavado, que ha sido perdonado por el nombre y limpio por la sangre de Cristo. Y nosotros éramos pecadores, pero en esta mañana gozamos de comunión, gozamos de libertad con la presencia del Señor. Yo quiero invitarles a estar de pie en esta hora. Vamos a decirle al Señor Jesús que nos ayude. Nosotros estamos reconciliados con Dios, pero su vecino, alguien más seguramente, necesita ser reconciliado con Dios. Yo quisiera que hiciéramos una oración diferente. Levante sus manos al cielo. Y a mí me gustaría hacer algo. Tenemos 5 minutos. Si alguien tiene alguien por el cual está orando, venga a este altar y suplíquele a Dios que Dios le revele su palabra, que Dios le revele por medio de su Espíritu Santo, si lo quiere hacer. Puede estar su esposo o viceversa, pueden estar sus hijos, pero qué bueno que usted en esta mañana pida al Señor Jesucristo que Él revele su palabra, que el poder de la palabra penetre en los corazones de cada vida, de cada corazón. Comience a clamar, hermano. Levante sus manos. No haga una oración normalita. Comience a clamar. Comience a pedir a Dios misericordia. Comience a pedir a Dios revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo revela lo profundo de Dios, los misterios de Dios.